Estimados estudiantes, ante todo reciban un cordial saludo. Les doy la más cordial bienvenida a la presentación de la Cátedra Historia de la Arquitectura 2, perteneciente al núcleo de Historia de la carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, en San Cristóbal, Venezuela. Les doy la más cordial bienvenida a este transitar por una de las más interesantes áreas de la arquitectura academicista, como lo es el Renacimiento y el Barroco, y posteriormente su influencia en el continente americano luego del descubrimiento y la colonización. Quien los acompañará en el recorrido de estas 7 semanas es quien les habla, la profesora Solveig Romero. Fungiré como su tutora y asesora, y desde mi experiencia trataré de resolver cualquier duda que se presente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y al final de este encuentro espero haber cumplido con los objetivos previstos al inicio de la unidad curricular. El porqué de la materia. Sencillamente cumplir con la unidad curricular les permitirá adentrarse en uno de los periodos más importantes para la humanidad, como lo fue el Renacimiento, y para nosotros como arquitectos, en el que nace la figura del arquitecto, en lo que el profesional puede reconocerse hoy día. De modo similar, el manierismo y el barroco constituyen etapas históricas de la arquitectura en el manejo de los elementos que tienen una notable proyección urbana, ambas con un sentido persuasivo ligado a la Iglesia como institución. Asimismo, el conocimiento de estos temas los dotará de fundamentos para el análisis y la valoración de la arquitectura latinoamericana y especialmente la arquitectura venezolana entre los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, lo que es el periodo precolombino y colonial, antes y después de la llegada de los españoles, para integrarlos así finalmente a las prácticas de investigación y conservación del patrimonio edificado venezolano. ¿Qué objetivos, qué perseguimos al ver esta unidad curricular? Que ustedes entren en contacto y se familiaricen con los procesos del sistema arquitectónico y urbano renacentista y barroco, sus fundamentos, sus reglas y realizaciones más significativas, así como su difusión en el continente europeo, latinoamericano y en el contexto del redescubrimiento de las ruinas de la antigüedad y del nacimiento del arquitecto moderno. ¿Cómo vamos a familiarizarnos con este proceso? Nos vamos a familiarizar a través de unidades generadoras de aprendizaje. La cátedra posee 7 unidades. En la primera vamos a hablar sobre la arquitectura del Renacimiento. Vamos a establecer su importancia. Vamos a conversar sobre cómo son las características desde el punto de vista arquitectónico en el ámbito de su expresión formal y de su expresión funcional. Igualmente, en la unidad 2 vamos a enfocarnos en cómo se da la difusión del Renacimiento en Italia, desde Italia y el resto de Europa. Vamos a caracterizar ese proceso y cómo esta cultura renacentista nacida en Italia la van a adaptar en otros países del viejo continente. En la unidad 3 vamos a conversar o está enfocada hacia la arquitectura y el urbanismo del periodo barroco, periodo donde se pretende otorgar a sus estructuras dinamismo compositivo en lugar del carácter reposado y tranquilo de la arquitectura renacentista. En la unidad 4 tiene como finalidad comprender los procesos de la ciudad y la arquitectura americana antes de la conquista y la colonización, y durante entonces del siglo XVI, XVII y XVIII. Allí disertaremos sobre la cultura precolombina, los incas, los mayas, los aztecas, y de nuestros ancestros venezolanos, cultura que se da
en la parte central del país, la que se da en los Andes y la que se da hacia el área de Bolívar y Amazonas. En la unidad 5 y la unidad 6 tiene como objetivo conocer los rasgos y procesos de la ciudad y la arquitectura desde el siglo XVI al siglo XVIII venezolano, nuestra arquitectura del periodo colonial. La unidad 7 va a comprender específicamente la elaboración del proyecto de investigación. Se adquirirán los conocimientos sobre valoración del patrimonio a lo largo de las 7 semanas y estos se reflejarán en el proyecto de intervención que se va a llevar a efecto. Una vez explicado el contenido programático, el plan de evaluación y el plan de actividades a ser aplicado durante el lapso se encuentra especificado en la guía didáctica y también en las posteriores láminas que les voy a mostrar. Consiste en diferentes actividades como foros, tareas, pruebas cortas y encuentros por Telegram. Una de las actividades más importantes dentro del plan de evaluación es la presentación y defensa del proyecto de investigación que se llevará a efecto en la semana número 7. Dicho proyecto se elaborará a lo largo de todo el lapso y el mismo se planteará desde la semana 1 o semana de inicio. Entonces, como vemos, vamos a encontrar que en la semana 1 vamos a tener un encuentro por Zoom, vamos a conversar sobre una discusión en un foro y vamos a realizar una tarea. Y así sucesivamente tienen especificados qué actividades de evaluación van a complementar en la unidad 2, en la unidad 3, en la unidad 4, hasta la unidad número 7. Posteriormente les presento las referencias bibliográficas que son base para el desarrollo de la materia. Es importante hacer énfasis que estas referencias son las mínimas necesarias y que en la medida en que avancemos en el curso les estaré especificando las de cada unidad dependiendo de la actividad que realicemos. Vemos, por ejemplo, que para el Renacimiento tenemos la historia de la arquitectura del Renacimiento de Leonardo Benévolo o Arquitectura e Historia, curso de Historia de la Arquitectura, volúmenes 1 y 2 del profesor Manuel Vila de la Universidad Central. Nuestras asesorías. En cuanto a las asesorías, se presentan bajo la modalidad online, a través de nuestra sesión de Telegram, que una vez que iniciemos nuestras clases, procederé a abrir el grupo. Además, a través de los correos electrónicos sromero@uned.edu.be y hr2ava@gmail.com, donde desde allí les compartiré el material requerido, así como también los encuentros semanales que vamos a realizar a través de la plataforma Zoom. Ya definiremos el día y la hora en el primer encuentro que realicemos online. En el caso de alguna interrogante o problema, por favor no duden en contactarme conmigo. Agradezco su atención. Es responsabilidad de nosotros como arquitectos liderar acciones en pro de la transformación de la sociedad, y la historia nos va a permitir conocer cuál ha sido el papel de la arquitectura a través de los siglos. Me despido con una frase de Dinet, que es un escritor francés que es autor del libro El arte de pensar, que dice que la arquitectura de todas las artes es la que actúa más lentamente. Gracias. Un afectuoso saludo y nos mantenemos en contacto. Un fuerte abrazo.